Buenos días. Bueno, compañeros, entonces en el día de hoy les quiero, en este caso, pues, compartir con ustedes un video y también aclarándoles a todos los estudiantes que están realizando trabajo de grado 1. Muchos de ustedes, al iniciar las tutorías, veíamos que se estaba utilizando una guía diferente, tanto de plan de investigación empresarial desarrollada en octavo y una estructura de trabajo de grado de factibilidad eh, desarrollada o que se va a desarrollar en noveno. Digamos que esta observación resulta del ejercicio que los diferentes docentes teníamos en o directores y evaluadores veníamos con una guía, la guía que se está utilizando. De acuerdo a las conversaciones con la ingeniera Margarita, ella me comenta que ustedes, los que están en este momento escuchando este video, inician con una estructura de plan de investigación empresarial en octavo, una estructura piloto, pues para evaluar la pertinencia de ese anteproyecto, de ese plan de investigación empresarial que van a desarrollar. Asimismo, la estructura de trabajo de grado que van a desarrollar en noveno también es nueva. Por eso, y en este momento pues ofrezco disculpas si al revisar o al iniciar las tutorías, tanto ustedes como yo estábamos con, digamos que con varias confusiones. La ingeniera Margarita ya me aclaró el viernes 26 de marzo, es decir, este viernes, la ingeniera me envió las dos estructuras que vamos a estar trabajando. Entonces, aclarado esto, voy a hacer un video de cómo es la metodología, para que ustedes después revisen, en este caso, revisen las observaciones que el evaluador les hizo a ustedes sobre el documento que ustedes entregaron, en este caso, en octavo semestre. Asimismo, con esta explicación, la idea es que podamos empezar a desarrollar el trabajo de grado 1 que se hace en noveno para que podamos ir avanzando y asimismo recuperar el tiempo de confusión que nosotros hemos tenido. Igualmente, en las tutorías anteriores, pues se ha hecho la orientación con la anterior guía, pero de alguna manera se manejan los mismos, digamos que los mismos capítulos o los mismos apartados del trabajo de grado que tienen que ir pues avanzando, como siempre se los dije, mientras iniciábamos esta aclaración. Bueno, entonces, ¿qué están viendo ustedes en pantalla? En pantalla ven, en el lado izquierdo, ven la estructura del trabajo de grado. En este caso, pues estamos hablando de estudios de factibilidad del plan de trabajo de grado o plan de investigación empresarial que ustedes desarrollaron en octavo. Y en el lado derecho de la pantalla, ustedes van a ver la estructura de este estudio de factibilidad o trabajo de grado que vamos a desarrollar en noveno. Entonces, lo que voy a hacer es una explicación a partir del trabajo de grado, que es lo que nos compete este semestre. Y de esa manera, ¿cuáles son los elementos que vamos a tomar de ese plan de investigación empresarial entregado en octavo? ¿Cuáles son esos elementos que vamos a utilizar para completar el trabajo de grado? Listo. Entonces, voy a ir avanzando. Es decir, lo que ustedes van a desarrollar en trabajo de grado, en este caso, en noveno semestre, si nos damos cuenta, el primer capítulo habla sobre análisis general del sector. Entonces nos habla que se compone del 1.1, descripción del sector, 1.2, evolución del sector, 1.3, tendencias del sector, 1.4, identificación de oportunidades y amenazas, y el 1.5, marco legal, y 1.6, contexto geográfico. Aquí cabe aclarar que la estructura anterior, por favor,
vamos en este momento digamos que a olvidar esa estructura anterior que les había comentado y vamos a trabajar sobre esta estructura, por favor, sobre esta estructura. Entonces, cuando yo veo este primer capítulo llamado Análisis General del Sector, ¿sí? Pues inmediatamente me regreso o me voy al plan de investigación empresarial desarrollado en octavo semestre. Este plan es el plan de investigación o anteproyecto que ustedes desarrollaron con la nueva estructura. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un símil, en este caso, entre los dos documentos. Así como me ubiqué en el capítulo 1, en la estructura de factibilidad de noveno, me voy a ubicar en el punto número 2, que son marcos de referencia, en la estructura de plan de investigación empresarial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para yo completar estos puntos, este que yo tengo acá en amarillo, ¿cierto? Este primer punto, el 1.1, descripción del sector, ¿cuál es? Lo que ustedes desarrollaron en el punto 2.1.1, ¿sí? Es decir, ese mismo amarillo y este mismo amarillo equivalen al mismo. Es decir, que lo que yo tengo acá en plan de investigación de octavo, lo voy a traer aquí a descripción del, en este caso del sector, en el 1.1. Es decir, lo voy a transcribir tal cual. Lógicamente hay que revisar redacción, revisar normas APA o normas ICONTEC. Si el evaluador hizo alguna observación en este plan de investigación empresarial, entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo de acuerdo a esas indicaciones. El 1.2, evolución del sector, donde lo voy a tomar en 2.1.2, sería el equivalente, entonces por eso lo estoy copiando o resaltando en amarillo. El 1.3, tendencias del sector, y vamos a tomar, en este caso, el 2.1.3, tendencias del sector, del plan de investigación. Perdón. Esto va aquí en amarillo. El 1.4, identificación de oportunidades. Y aquí mismo, el 2.4, tengo oportunidades y amenazas. Listo. Hasta ahí, pues, vamos avanzando. Ahora aquí me piden el 1.5 marco legal. El 1.5 lo voy a copiar con este color porque no tengo la misma secuencia, ¿cierto? En el plan de investigación no van en orden. Entonces el 1.5 marco legal, ¿cuál sería nuestro marco de referencia legal llamado 2.4 en plan de investigación empresarial desarrollado en octavo? Es decir, estos que están en el lado izquierdo, recuerden que ustedes ya los hicieron y ya los presentaron. Seguido de esto, pues vamos al 1.6, contexto geográfico, y en contexto geográfico lo vamos a marcar de un color, un verdecito, y este cual nos equivale al desarrollado al 2.1.5, contexto geográfico, y vamos a colocar de color verde. Es decir, que hasta acá, en nuestro primer capítulo, ¿cierto?, del estudio de factibilidad o de la estructura de trabajo de grado en noveno, ustedes ya tienen completo el primer capítulo. A sus correos yo les voy a enviar las fechas para que ustedes me vayan entregando estos, digamos que estos capítulos. Sé que muchos de ustedes ya me lo han enviado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, a partir de lo que esta aclaración, entonces la idea es que nosotros podamos recuperar ese tiempo, estas 2 semanas en los que hemos tenido confusión, y sé que ustedes también han tenido, digamos que ese retraso en la entrega. Entonces la idea con esta aclaración del primer capítulo y teniendo en cuenta los planes de investigación, no nos hicieron muchas observaciones. Entonces es fácil entregar este primer capítulo, solamente es que pues ustedes lo adecúen a las normas de presentación de trabajos de grado. Entonces yo les enviaría a todos
las fechas que tenemos que entregar. Recuerden que ustedes son 4 4 trabajos de grado. La idea es que todos vayamos a la misma, digamos que en el mismo desarrollo, en el mismo cumplimiento del programa que les presenté. Listo. Ahora, pues vamos a continuar con el estudio de mercados, ¿sí? Y el estudio de mercados lo que vamos a hacer es para ubicarnos aquí en el diseño metodológico. Entonces, en el lado derecho de la estructura del plan, de la estructura del trabajo de grado en noveno, se llama estudio de mercados, y aquí en el plan de investigación empresarial o anteproyecto entregado en octavo, se llama diseño metodológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el 2.1, que es descripción del producto o servicio, e iniciamos con el 2.1.1, descripción, usos y especificaciones del producto. Aquí lo vamos a colocar con un azul, ¿sí? Bueno, es que no tengo más colores. Con este color, ya no hay más. Este color azul, ¿listo? Entonces, este mismo, el 2.1, ¿cuál lo tenemos acá? En el 3.1.1. Es decir, que desde acá, desde el 3.1, lo voy a colocar en color azul. Listo. Así rápidamente, si yo miro las dos pantallas, ¿cierto? Las dos pantallas, tengo que los dos, digamos que las dos estructuras son iguales. Yo tengo en un lado 2.1.1.2 atributos diferenciadores, en el otro, en el lado izquierdo también tengo atributos diferenciadores, en el 2.2 tengo segmento de mercado, en el 3.2 tengo segmento de mercado. Después vengo al 2.3, estudio de la demanda, necesidades de información, tipo de estudio, enfoque, fuentes, técnicas. Y asimismo, yo tengo en el diseño metodológico del lado izquierdo, tengo los mismos elementos. Si ustedes lo revisan, son los mismos elementos. Entonces, voy a resaltar todo, ¿sí? Hasta instrumentos de evaluación, modelo, modo de aplicación, lo voy a colocar acá en color azul. Y aquí mismo, hasta el 3.7, que es modelo de aplicación, lo voy a colocar en color azul. ¿Sí? Bueno, me disculpan ahí porque ese color está como fuerte. Listo. Es más, para que ustedes hagan ese ejercicio del código de colores. Igual, ustedes tienen las plantillas. Yo estas plantillas se las voy a entregar sin ninguna codificación de colores, para que pues ustedes puedan, digamos que desarrollar bien el ejercicio. Bueno, entonces, digamos que lo equivalente va hasta el 237 del lado derecho y el 337 del lado izquierdo. Hasta ahí son, digamos que tal cual, el estudio de mercados. Bueno, aquí sí, algo que también tenemos que adicionar es que, como estamos haciendo el estudio de mercados, ¿cierto? El estudio de mercado que es en este caso en noveno, nosotros tenemos que, en este caso tenemos que aplicar la encuesta al 100% de esa muestra que nosotros calculamos, ¿sí? Es decir, que este punto, cálculo de la muestra, en cálculo de la muestra, pues tendríamos que realizarla. Perdón, el cálculo de la muestra ya está realizada, ¿sí? Pero nosotros tenemos que, para esta fase de noveno semestre, pues tenemos que completar esa aplicación, digamos que de ese instrumento, ¿sí? Ya les explico cuál es el porcentaje para completar esa muestra, en este caso total. Pero aquí tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un ajuste. Dice,
Si es encuesta, bueno, trabajar con un nivel de confianza del 95% y un error entre el 5 y el 8%. Recuerden que lo que nosotros hicimos el semestre pasado, que fue en octavo, como era un estudio, era el diseño metodológico, nosotros lo que hacíamos era calcular la muestra y a esa muestra nosotros le aplicábamos un error del 5%, teniendo en cuenta condiciones normales para poder hacer la encuesta. Pero teniendo en cuenta la situación de salud pública, que no hemos tenido mejoras y debemos realizar, en este caso, debemos continuar con la aplicación total de esa muestra, ¿sí? Entonces, el comité de grados sugiere que esta muestra utilice, ¿cierto? Utilice el error del 8%. Entonces, al utilizar el error del 8%, si a ustedes el semestre pasado les había dado una muestra entre 350 y 400, entonces, al utilizar el 8%, bueno, en este caso ustedes habían utilizado un error del 5% para que les diera entre 350 y 400, entonces, en este momento, al cambiar ese error al 8%, a ustedes les va a bajar esa muestra entre 100, 150, para personas para encuestar, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué, digamos que a qué se debe? A que por las situaciones de salud pública, pues ustedes no pueden realizar las 300 encuestas como se hacían anteriormente. Y en este caso, pues tenemos que utilizar medios tecnológicos. Entonces, pues, para no tener un riesgo alto en que ustedes, o para que no se presente ese riesgo en que ustedes tengan que ir a encuestar para dar cumplimiento, digamos que a este punto, entonces por eso se puede realizar o se puede utilizar el 8% para volver a calcular la muestra. Entonces, en esa fórmula que ustedes están utilizando, lo que hacen es cambiar el error y utilizan el error del 8% para volverlo a calcular. Por eso, yo aquí lo pongo en en rojo, porque este cálculo de la muestra se tiene que volver a, en este caso, a calcular. Listo. Entonces, el siguiente punto es alcance. El alcance sí está bien, entonces lo pongo en este caso en azul, ¿sí? Listo. Otro cambio que tenemos que realizar, y es más de redacción, es que el tiempo de aplicación, en este caso, el tiempo de aplicación, tenemos que hacer un ajuste. ¿Por qué? Nosotros el semestre pasado, pues, cuando hablamos del tiempo de aplicación, era el periodo de aplicación del instrumento, ¿cierto? Y el periodo de aplicación del instrumento el semestre pasado, el periodo que se utilizó fue en octavo semestre, pero era para aplicar el instrumento, en este caso, en la prueba piloto, ¿sí? Y si ustedes revisan, solamente está descrito, en este caso, el tiempo entre septiembre a noviembre del año pasado, pero para aplicar el instrumento. Pero como este semestre, y de acuerdo a un estudio de factibilidad normal, nosotros tenemos que ahorita aplicar a la encuesta, a la muestra, tenemos que aplicarle a todos, es decir, al 100% tenemos que aplicar ese instrumento. Es decir, que el tiempo de aplicación debemos incluir, y ahí tenemos que ser muy específicos, tenemos que colocar que el semestre pasado se hizo una aplicación de ese instrumento digamos que se hizo la aplicación como prueba piloto para evaluar el instrumento. Y este año, o en esta siguiente etapa, vamos a aplicar a ese restante de la población, ¿cierto?
Entonces, hasta ahí, tiempo de aplicación también sufre un cambio. Listo, siguiente. El siguiente dice tabulación, presentación, análisis de resultados. Aquí, por favor, muy claro o muy atentos con lo que les voy a comentar. En este punto de tabulación y presentación, análisis de resultados, aquí tenemos que presentar el 100% de, en este caso, de la muestra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ustedes el semestre pasado? Y como lo dice acá, en este caso, el texto, ustedes aplicaron la muestra y la aplicaron, esa muestra se la aplicaron a un piloto, ¿cierto? A una prueba piloto, en este caso, que es el resultante del 10% de esa muestra. Entonces, muchos de ustedes ya tienen, digamos que, una aplicación de un instrumento. En este caso, algunos tienen aproximadamente 38 encuestas, 40 encuestas realizadas, ¿sí? Entonces, si los grupos de trabajo o ese plan de investigación que ustedes entregaron, el evaluador no les hizo observaciones en el instrumento, ¿cierto? No les hizo observaciones en el instrumento, ni tampoco en el desarrollo de las preguntas, ¿sí? En el momento de haber hecho una, digamos que no era claro esa tabulación o que la presentación de resultados, digamos que no arroja una información pertinente o necesaria para el estudio de mercados, ¿sí? Y el evaluador los invita a cambiar esas preguntas, ¿cierto? Es decir, que el instrumento sufre algún cambio, entonces, si digamos que se presentaran esas dos situaciones, ¿sí? Si la primera, en este caso, el instrumento no presenta modificaciones, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este caso, en trabajo de grado 1? Lo que ustedes van a realizar, en este caso, sería el 90%, ¿sí? Tienen que aplicar la encuesta a ese 90% que nos falta de la nueva muestra que hemos calculado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya aplicaron el 10% en octavo semestre y nos faltaría ese 90% para completar pues el 100% de esa nueva muestra. Recuerden que es de esa nueva muestra. Es decir, que si algunos estudiantes aplicaron en octavo semestre 40 encuestas, ¿sí? En un promedio aplicaron esas 40 encuestas de la prueba piloto. En noveno semestre, si al calcular con el nuevo error del 8%, a ustedes les dio una muestra de 120, ¿sí? En este caso, nosotros estaríamos hablando que ese 90% sería 80% aproximadamente, ¿sí? Para un total de 120 en la prueba piloto del 10% y en noveno semestre, pues ustedes completarían con esas 80 encuestas, sería equivalente a un 90% y en total sumarían las dos 120, en este caso 120 encuestas. Aquí voy a colocar, digamos, como ese ejemplo, ¿sí? Eso que acabo de comentar, sería 10% de la muestra, esto es equivalente a la prueba piloto, ¿sí? Esto cuando ustedes la realizaron ustedes en octavo semestre, ¿cierto? Y aquí lo que van es aplicar el 90% de la muestra para un total de, en este caso sería el restante de la muestra, ¿sí? Y esto me tiene que dar, esto tendría que ser igual a la muestra, ¿cierto? Calculada con el 8% de error. Es decir, que la muestra que ustedes calcularon en octavo
semestre que les dio alrededor de 300 y pico, ¿sí? Ya ese valor no lo vamos a tomar, sino vamos a tomar la nueva muestra calculada con un error del 8%, ¿sí? Entonces, volviendo pues al caso de si el instrumento no sufrió cambios, entonces, en este caso, aplicaríamos el 90% restante, ¿sí? Pero si el instrumento sí sufrió cambios, si el instrumento, el evaluador les dice que hay que ajustar alguna pregunta, que cambie el instrumento, inclusive el mismo orden de las preguntas, ¿sí? Si ustedes hacen cambios al instrumento, entonces en noveno semestre, en este punto de tabulación y presentación de análisis de resultados, pues ustedes tendrían que tienen que aplicar al 100% este instrumento y lógicamente este instrumento se tiene que aplicar a la nueva muestra que se calculó con el error del 8%, ¿cierto? Entonces, aclarando estas dos, esta tabulación que también tenemos acá, ¿sí? Esto lo vamos a colocar en rojo. Es decir, que si nos damos cuenta, nosotros, si miramos el lado izquierdo, que es el anteproyecto o plan de investigación empresarial, al revisarlo, ya hemos cumplido pues con lo que ustedes presentaron el semestre pasado, es decir, que todos los elementos que estaban en el lado izquierdo del anteproyecto los hemos incluido en el lado derecho, que es el nuevo, en este caso, el estudio de factibilidad. Entonces, continuando, ¿qué es lo que ustedes deben desarrollar? Continuando, y lo comentaba ya en un grupo, para que nosotros podamos desarrollar los puntos 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, hasta que no tengamos la totalidad de la encuesta, ¿cierto? La totalidad del análisis de la encuesta, no podemos desarrollar estos puntos. En este caso, voy a ampliarlo pues para que ustedes lo puedan revisar y puedan verlo bien en pantalla. Lo amplié porque ya el plan de trabajo que se realizó en octavo, ya todos los en esta estructura de trabajo de grado de noveno. Entonces, en este momento estoy con la estructura de trabajo de grado de noveno. Entonces, como les estaba comentando, estos puntos, el 12, el 13 y el 14, hasta que no, en este caso, hasta que no tengamos los, no tengamos el análisis del estudio, perdón, análisis del instrumento, no podemos calcular esa demanda actual, esa demanda efectiva. ¿Listo? Entonces, en este caso, este sería un punto que tendríamos que desarrollar después hasta que no tengan ustedes el 100% del análisis de la encuesta. Bueno, después de eso seguimos con el análisis de la oferta, que en este caso nos invita a que el análisis de la oferta se complete. Bueno, inclusive aquí al revisarlo nos hablan de que este punto, el análisis de la oferta, nosotros tenemos que realizar primero un análisis de benchmarking. Ustedes ahorita están en noveno y en la asignatura de gestión de la inteligencia empresarial, ustedes tienen que realizar este análisis del benchmarking o análisis comparativo entre las empresas que son competencia, ¿cierto? Lo pongo en rojo porque no lo hemos hecho. Entonces, ese es una comparación entre aspectos de la competencia, o en este caso de las empresas que son competidoras o que van a ser competidoras entre ustedes, para obtener los elementos más representativos, ¿sí? Más representativos o necesarios para que ustedes puedan desarrollar los puntos que tenemos siguientes. Entonces, aquí nos habla del 251 que dice descripción, usos y especificaciones del producto o del servicio. Dice, teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 221, que aquí en este caso
Si nos subimos el 221, aquí no existe el 221, el que existe es el 211, ¿cierto? Aquí lo voy a cambiar, es el 211. Dice, a partir del análisis de resultados del mercado, determine si el producto o servicio mínimo viable que debería ofertar requiere alguna modificación. Este punto, ¿cómo se desarrolla? Este punto se desarrolla, y aquí le voy a colocar un color, dejémoslo en este verde. Este punto, ¿cómo se desarrolla? Es el mismo, si ustedes revisan el mismo título que dice descripción, usos y especificación del producto, es el mismo que yo tengo acá, ¿cierto? Descripción, uso y especificación del producto que ya había definido el semestre pasado y que yo ya lo incluí acá, ¿sí? Entonces, cuando llego a este punto, es el mismo punto de arriba, ¿cierto? El que yo ya incluí, pero acá, en este caso, aquí va a tener modificaciones de acuerdo a los resultados del, en este caso, los resultados de la investigación de mercados que ustedes hicieron, es decir, la aplicación del instrumento. Porque recuerden que antes de que yo aplicara el 100%, yo ya había definido el 100% de la encuesta, yo ya había definido cuáles eran esos usos, esas descripciones, esas especificaciones del producto o servicio, pero cuando yo aplico la encuesta me doy cuenta que algunos de los estudiantes, perdón, de algunos de los encuestados puede tener algunos elementos que yo no haya tenido en cuenta o que me está presentando unas nuevas alternativas, ¿sí? Entonces lo que yo hago es aquí incluirlos. Cuando yo hago aquí incluirlos, tengo que hacer un análisis, digamos que de esos resultados y los agrego acá, ¿sí? Por eso ahí dice que se complementa a partir del análisis de los resultados. Esa es la palabra. Aquí complementamos lo que ya describimos en el punto 211. Seguido de eso, el 252, también lo voy a colocar en este mismo color. Este mismo color dice que es a partir de lo propuesto en el numeral 2. Aquí también está mal, es el 212. ¿Sí? Yo subo. Entonces estaba el 22, aquí no tenemos ningún 22, aquí tenemos el 212, ¿sí? Ese sí lo tenemos, que es el de atributos diferenciadores. Entonces, en atributos diferenciadores, que está arriba, yo lo que hago es traerlo, lo pongo acá, pero si ustedes revisan, aquí dice con respecto a la competencia. Como nosotros hicimos acá en el 2.4 un análisis de benchmarking, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es esos atributos que yo ya identifiqué desde el semestre pasado, en este punto lo que voy a hacer es complementarlo en el 252, es decir, mi 2.4, es decir, el punto 2.4 más el 2.12, yo lo que hago es unirlos y complementar, ¿sí? Con lo que yo ya identifiqué de ese análisis de la oferta, yo lo que voy a hacer acá es un ajuste a esos atributos diferenciadores en el 212. ¿Listo? Entonces, ese 252, que es atributos diferenciadores, entonces tomo el 212 y complemento con el 24. ¿Listo? Complemento con el 24, como lo dice acá, después de desarrollar ese análisis de la competencia. Hasta ahí, digamos que digamos que estos puntos que hemos ido desarrollando son resultado de ese análisis que ustedes tienen que desarrollar a partir de esa aplicación de esos dos instrumentos. ¿Cuáles dos instrumentos? La encuesta que va dirigida a sus clientes y ese estudio comparativo que va a ser a partir de la observación a la competencia. Listo. Estos puntos 2.6, 2.7, 2.8 y 2.8, estos puntos son puntos que son nuevos. Los pongo en rojo porque estos no los hemos, todavía no se han desarrollado. Y esta sería la investigación que ustedes van a, digamos que a sugerir para el proyecto de factibilidad, estudio de factibilidad. ¿Cuáles son? Entonces el 2.6 sería estructura de comercialización y distribución. Recuerden que aquí en cada uno de ellos
pues hay una descripción, cómo van ustedes a comercializar y distribuir su producto, su servicio. El 2.7 serían la estrategia de fijación de precios. Entonces, si ustedes tienen alguna matriz o si se va a hacer por un promedio de precios que hay en el mercado, es decir, cuál sería la metodología a utilizar en fijación de precios. Y el 2.8 sería relacionamiento con los clientes. Entonces, tenemos que identificar cuáles van a ser esas estrategias de comunicación para que nuestros clientes estén, digamos, en constante conocimiento de los productos y servicios que estamos nosotros ofertando, ¿sí? Y finalmente se va a hacer ese presupuesto de comunicación. Y cuando hablamos del presupuesto de comunicación, recuerde que hay dos, uno de lanzamiento, si ese día, si en el momento de hacer el lanzamiento, pues vamos a hablar de lo que tiene que ver con logo, con marca, ¿cierto? Con ese primer encuentro con el cliente, qué se va a hacer, si se va a hacer alguna, digamos que alguna estrategia masiva en medios de comunicación, pautas radiales, televisión, vallas, o si se va a hacer es todo un ejercicio de, de marketing digital, o si se va a hacer algún lanzamiento físico, digamos, en este caso, desde la misma organización, la misma empresa, la apertura de la empresa, se van a invitar clientes para que ellos tengan degustaciones, puedan vivenciar toda la experiencia sobre ese producto o servicio. Es decir, cuál va a ser la estrategia que ustedes estén pensando. Y en presupuesto de operación, pues cuánto nos cuesta todo esto que hemos hablado, digamos que en hacer esta divulgación y promoción, y como dice ahí, anual. Recuerde que el primer es de lanzamiento y el siguiente es anual, cómo se va a divulgar todo este ejercicio de todo este ejercicio de promoción y divulgación, ¿sí? Entonces, pues para todos, este sería el ejercicio de revisión hasta el 2.8. Iríamos nosotros a trabajar 2.822. Estaremos nosotros trabajando todo el ejercicio de estudio de mercados, pues para que ustedes puedan hacer esa entrega. Entonces, yo les envío estas dos guías para que ustedes puedan hacer el desarrollo y cumplimiento pues, de las fechas y ese par de actividades que nosotros hemos fijado. Asimismo, pues les voy a enviar en el correo comentarios para que podamos entregar el plan de investigación, porque ya aclarando esto, muchos de ustedes, o yo creo que todos, lo que tienen que hacer son los ajustes de forma que creo que ya, de acuerdo a las indicaciones anteriores, esas ya las tienen ustedes resueltas y esas sí tenían que, digamos que, hacerlas de acuerdo a lo comentado inicialmente. Entonces, esas sí se las pediría lo más pronto posible. Algunos no las han entregado, pero bueno, eso los aclaro correo por correo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias para todos. Que tengan una feliz Semana Santa y estamos entonces comunicándonos. Muchas gracias.